Nehemías capítulo 4. Y perdonadme, vamos a leer 14 versículos. ¿Está bien? A veces uno en silencio dice, pastor, lectura corta, me dice, entonces, pero perdonadme que no vamos a ir 14 versículos, que es la base del mensaje de hoy. Nehemías capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a orar. Señor, rogamos que hoy hables a nuestra vida. Utilízame para transmitir tu mensaje, Señor. Que yo solamente sea un instrumento que transmita tu verdad, tu mensaje para tu iglesia, y seas tú glorificado, Señor. Solamente tú, Señor. Habla tú. Que tu palabra transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón. Señor, deshaga todo lo malo en nosotros, para que tú seas glorificado en nuestra vida y en nuestra iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos, Santo Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarte de Nehemías, un gran edificador y constructor, un hombre que asumía desafíos y que llevaba al pueblo a asumir esos grandes desafíos. Y cuando oraba por vosotros, Dios puso esto en mi corazón de Nehemías, porque ustedes también están en este proyecto de compra de local y se han embarcado. Y después de ello vienen más desafíos, porque no solamente están adquiriendo un local, sino están adquiriendo todo un registro de vidas, porque vendrán muchas vidas a este lugar para conocer a Cristo el Señor. Amén. Un siervo de Dios decía: cuando hacemos grandes cosas para Dios,
habrá también grandes dificultades. A veces todo es lindo, nos gozamos porque vamos avanzando y que la iglesia va avanzando, pero no tenemos que ignorar las grandes dificultades que se pueden presentar. Y un siervo de Dios que aprendió a enfrentar las dificultades, que aprendió a enfrentar la oposición y está registrado en la palabra de Dios, es Nehemías. Nehemías fue aquel que llevó a cabo la construcción de los muros de Jerusalén. Israel y Judá se habían dividido, el reino se había dividido, se formaron dos reinos. El reino de Asiria destruyó Israel y Babilonia conquistó Judá. Y después de más de 70 años que estuvieron deportados los judíos, Nehemías regresó a Jerusalén a reconstruir los muros. Es una linda historia, si usted no la ha leído, léala todo el libro de Nehemías. Nehemías fue a reconstruir los muros. Esdras ya había ido a reconstruir el templo, Zorobabel también ya había ido, pero ahora iba Nehemías, más o menos en el año 444 a.C., va a reconstruir los muros de Jerusalén. Él estaba en un lugar tranquilo, en Persia, en el palacio, era copero del rey, pero deja su comodidad, deja su lugar, su estatus que tenía ahí y se va a otro lugar, a su tierra natal, que Dios puso en su corazón. Dios puso carga en su corazón y lo lleva ¿a dónde? A Judá, a Jerusalén, a reconstruir los muros de Jerusalén. Los muros eran importantes porque los cubrían del ataque de los enemigos. Pero vemos en el libro de Nehemías que no solamente reconstruyó Nehemías los muros de Jerusalén, sino reconstruyó los muros espirituales de la ciudad. Y cada vez que hace eso va de la mano. Hacemos cambios estructurales, pero detrás de ello están las vidas que queremos ganar para Cristo. Es el trabajo espiritual de reconstruir la obra del Señor, de levantar la obra del Señor. Así que Nehemías va y Dios le abre las puertas y hay bendición, provisión. Pero algo que es inevitable, mi amado hermano, algo que es inevitable es la oposición cuando estamos haciendo la obra de Dios. Nehemías estaba reconstruyendo, todos estaban poniendo a trabajar. Unos trabajaban por las puertas de la ciudad, otros enfrente en su casa, otros por los sepulcros, otros por los estanques. Todo era obra de reconstrucción. Pero Nehemías ahora tenía que enfrentar la oposición. Miren lo que dice el versículo 1 que hemos leído. Cuando Sanbalat se enteró de que estamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. ¿Qué ocurre? Va progresando la obra, pero también se levanta la oposición. Uno pensaría que el hecho de ver un pequeño grupo de personas que está teniendo éxito en este inmenso proyecto provocaría la admiración. Uno pensaría, este grupo está construyendo una muralla difícil y uno pensaría que debería provocar la admiración. Pero no sucedió así. Así ocurre en la obra de Dios porque tenemos un enemigo que no quiere que avancemos y que va a levantar oposición en el camino. En vez de aplaudir o admirar, se levanta la oposición. Y lamentablemente, amados hermanos, siempre va a haber personas que no quieren cambios. Siempre va a haber gente que no quiere el progreso de la obra de Dios. Y va a oponerse al crecimiento. Ya no hay que seguir creciendo, ya no hay que seguir avanzando, hay que quedarnos hasta aquí. Qué triste saber que fueron las mejoras lo que estaba incitando la ira de Sanbalat. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Sabes? En primer lugar, este pasaje nos muestra cómo se presenta la oposición. Ya la Biblia nos previene de que hay oposición y nos muestra cómo se presenta la oposición. Y en primer lugar, la oposición se presenta con críticas destructivas. Críticas destructivas. Hay críticas que ayudan, ¿verdad? Pero esas son críticas destructivas. Porque miren lo que dice en el versículo 1 y 2. Y sobre todo en el 2. Dice: antes sus compañeros y el ejército de Samaria dijo:
¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? ¿Os dais cuenta? Que cuando estamos haciendo la obra de Dios vamos a ser criticados. ¿Para qué van a comprar un local si pueden usar ese dinero para otras cosas? Así comienzan las críticas. No podemos evitar las críticas. Las críticas, algunas pueden ser constructivas. Esas contribuyen a mejorar. Pero las destructivas solamente buscan destruir. Por eso que ante cualquier crítica tenemos que evaluarla. ¿Cómo evaluamos una crítica? En primer lugar, fijándonos de dónde procede. ¿A quién me la está diciendo? ¿Me quiere ayudar o me quiere destruir? 2, la motivación que hay detrás de ella. ¿Qué está persiguiendo? ¿Construir o derribar? Y 3, escuchar con discernimiento. Porque podemos aprender de la crítica o simplemente pasarlo por alto. Entonces, cuando la crítica es destructiva, ya sabemos que esa tenemos que pasarla por alto. Pero va a haber así, amados hermanos. Cada vez que estamos haciendo la obra de Dios, va a haber críticas destructivas. Hasta va a aparecer burlas. Aparece burlas. Y eso le apareció a Nehemías cuando estaba construyendo el muro. Dice el versículo 3. Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, lo echa abajo. ¿Usted ha visto? ¿Quiénes han visto un zorrillo o una zorra? Acá varios, ¿verdad? Aquí me han contado que se bajan. Entonces es pequeño. ¿Qué está diciendo? Que lo que están haciendo no lo están haciendo bien. Y se burlaban. Lo que edifica ese muro que están edificando, si subiera una zorra lo derribará, no aguanta nada. Y la crítica puede venir en son de burla, en son de ridículo. Hoy se llama eso, ¿cómo se llama eso? Guerra psicológica, ¿verdad? Te atacan, te ridiculizan. ¿Tú eres cristiano? Todos son iguales, ¿verdad? Te ridiculizan. El mundo se burla de nosotros cuando hacemos la diferencia. Nos trata de débiles, de tontos, de ignorantes, de fanáticos. Y a veces logra su cometido, porque a veces no queremos predicar por miedo ¿a qué? A la burla. A la burla. Pero no olvides esto, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando alguien te ridiculiza, es probable que estén sintiendo de que tú tienes la razón. Es probable que piensen que tú vas a triunfar. Por eso te ridiculizan. Así que tranquilo, no hagáis caso. No hagáis caso. Sigue adelante. Sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, la crítica aparece también con conspiración, con ataque. Siempre los malos o los enemigos se juntan. Ellos no son amigos, pero hacen amistad para juntarse y atacar el pueblo de Dios. Miren lo que dice desde el verso 7. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los adodeos, mira cómo se juntan, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que estaban cerrando las brechas, ¿qué pasó? Se enojaron muchísimo. Versículo 8. Y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Versículo 11. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. La oposición no es nunca de una persona. La oposición es contagiosa. Se van a contagiar y todos van a comenzar a criticar.
Iban a atacar. Sanbalat había agitado a los demás y juntó otros enemigos, los samaritanos del norte, los árabes del sur, Tobías con los amonitas y los hombres de Asdod que estaban al oeste. Así que los judíos estaban rodeados. Todos lo criticaban. Ojo que Nehemías estaba haciendo la obra de Dios. Mi amado hermano, el hecho de que hagamos la obra de Dios no estamos exentos de la oposición, de las críticas. Porque recuerda, nunca lo olvides, estamos en una guerra espiritual. Ahora, ¿qué efectos negativos puede producir la oposición? ¿Qué efectos negativos? Que nos muestra también el texto. ¿Sabes qué hace la oposición? ¿Qué produce en nosotros? Porque somos humanos también. En primer lugar, la oposición produce desánimo. Nos desanimamos, nos desalentamos. Miren lo que dice el versículo 10. Por su parte, la gente de Judá, es decir, los que estaban trabajando en la obra, decían, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. ¿Y qué dicen? No vamos a poder reconstruir esta muralla. El no se puede. No lo vamos a lograr. Las fuerzas de los acarreadores se debilitan, no podemos. Tambalean, se sienten cansados, se sienten debilitados. Empieza la pérdida de fuerza por la fatiga emocional. Empieza el desaliento. Y esto ocurre a la mitad del proyecto de la reconstrucción de los muros. Y muchas veces ocurre así, amados hermanos. Cuando estamos a la mitad de un trabajo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre muchas veces? Uno quiere dejarlo a la mitad del trabajo. ¿Cuántos han corrido en alguna oportunidad una carrera de 3, 5? ¿Cuántos han corrido? ¿A poco? No han corrido, hermano. No corren. Bueno, todos los que hemos corrido en algún momento una carrera, siempre a la mitad, ¿cuál es el pensamiento que viene a la mente? Mejor paro. Ya no puedo, ya no doy. Así es, muchas veces a la mitad de la obra queremos dejar. Pastor, yo ya no puedo hacerlo, que lo haga otro. Segundo, ¿qué provoca la oposición? También provoca pérdida de visión. ¿Por qué? Ellos dicen, son muchos los escombros, no vamos a reconstruir esta muralla. Claro, es verdad, el escombro es mucho. Era verdad. Pero también dejaron de pensar en la meta, porque cuando ahora el escombro es mucho, pero antes ¿cómo era? Mayor. Era mayor. Entonces, no, ahora no podemos. Entonces uno comienza a perder la visión de que Dios nos está guiando. El dinero no alcanza. Nunca lo vamos a lograr. No se puede. Perdemos la visión que Dios nos ha dado. Y viene lo tercero. Comienza los sentimientos de fracaso. No vamos a poder reconstruir este muro. No vamos a poder. No se puede. No se puede. Cuando uno se desanima, pierde la visión. Y cuando uno pierde la visión, todo parece imposible. Todo parece imposible. Alguien dijo una vez, la fatiga nos convierte a todos en cobardes. La fatiga nos convierte a todos en cobardes, porque uno pierde la confianza en sí mismo. Ya no confío en que Dios me está guiando. Pierdo la confianza. Es imposible, no se puede.
perdieron el corazón, perdieron el entusiasmo, perdieron la motivación. Y luego de eso viene el miedo. La oposición provoca también miedo. ¿Qué dijeron en el versículo 11 los judíos? Ellos dicen: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Es verdad, los enemigos decían eso. Los enemigos decían que iban a caerle, los iban por sorpresa, los iban a matar, iban a parar la obra. Ellos tenían un plan. Y comenzaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque dejaron de ver a Dios. Porque comenzaron a confiar en sus fuerzas. Y eso puede ocurrir cuando estamos a mitad de la obra. Al comienzo, Dios ayúdanos, pero después ya uno comienza a confiar en sus fuerzas. Le pedimos a Dios trabajo, Dios nos da el trabajo, pero luego nuestra confianza está en el trabajo. Le pedimos a Dios que nos provea, Dios nos provee, pero luego la confianza está en nuestras cuentas de ahorro, en el dinero, en el piso. Cuando dejamos de ver a Dios, entramos en temor, tenemos miedo. Y esto le estaba pasando al pueblo de Dios. Nehemías vio la oposición, vio cómo estaba el pueblo desanimado, sin visión, con miedo. No se puede, no se puede, no se puede. Pero Nehemías, que es un siervo de Dios, Dios lo guió a enfrentar esta oposición. Y aquí viene el tercer punto: ¿cómo enfrentar la oposición? ¿Cómo debemos enfrentar la oposición? Y amados hermanos, van a encontrar oposición en la vida espiritual, en su ministerio y en el trabajo como iglesia. Cuando uno asume desafíos, va a haber oposición. Pero ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentar la oposición? Como lo hizo Nehemías. En primer lugar, con oración. Con oración. Dice el versículo 4 y 5, que lo voy a leer en la versión textual. Dice versículo 4 y 5, dice Nehemías: oye, oh Dios nuestro, cómo somos menospreciados. Haz recaer sus ofensas sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en tierra de cautiverio. No cubras su iniquidad, ni sea borrado su pecado delante de tu presencia, porque te han provocado a ira delante de los que edifican. Lo primero que hizo Nehemías es librar sus batallas por medio de la oración. Él no buscó represalias, él no hizo armas humanas en primer lugar, sino que Nehemías oró a Dios. Nehemías entendía que estaba librando una batalla espiritual. Sí, habían humanos de por medio, pero Nehemías veía detrás de ello una batalla espiritual. Por eso que hizo uso de las armas espirituales. Mi amado hermano, detrás de cada proyecto hay un enemigo que no quiere que avance la iglesia. Hay un enemigo que se va a oponer y que va a utilizar instrumentos humanos para criticarnos, para oponerse. Pero tenemos que enfrentarlo con oración. Mi amado hermano, hay que seguir orando como iglesia. Hay que seguir orando. Ora para manejar situaciones difíciles. Ora para entregar a Dios aún a la persona que nos ataca. Y no olvides esta promesa que dice Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Dios nos libra, pero hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar la oposición? Con medidas de cuidado. O sea, hay que orar, pero también manos a la obra. Entonces dice el versículo 9, dice Nehemías: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y noche para defendernos de ello. Entonces uno ora, pero toma medidas.
no debemos subestimar a los opositores. Debemos cuidarnos, debemos estar vigilantes. Nehemías oró, pero también actuó. Puso guardias de día y de noche. Mi amado hermano, tenemos que orar en primer lugar, pero tenemos que tomar medidas de cuidado. ¿Te critican en el trabajo? Pues no dejes que eso sea verdad. Sé un buen trabajador. Te atacan, pero cuídate de tener todo en orden. Te pueden atacar, te pueden decir cosas, hasta te pueden sacar cosas de tu pasado. Pero si tú te has arrepentido en el Señor, entonces muestra ahora con tu conducta que no es así, que tú has cambiado, que Dios te ha transformado. Entonces tenemos que orar, pero tenemos que tomar las medidas de cuidado. Otra forma de decirlo es cambiar, mostrar lo contrario, mostrar la verdad de nuestra vida, que Dios nos ha transformado, que Dios nos ha cambiado, que el pasado quedó atrás, que Dios transforma nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, ¿cómo enfrentar la oposición? Reforzando los puntos débiles. Tomamos medidas, pero aparte hay que reforzar. Pasó una vez que un perno se va saliendo, ¿usted qué hace? Lo refuerza. Miren lo que hace Nehemías, versículo 13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas. Y detrás de las murallas, dice, en los lugares, ¿qué dice? Más vulnerables y desguarnecidos. Nehemías reforzó los lugares más vulnerables, aquellos donde no había muralla, más bajas. En otras palabras, mis amados hermanos, también tenemos que analizarnos, ver nuestros puntos más vulnerables y reforzarlos. En el ministerio, en la iglesia, en la familia, en lo personal. ¿Dónde están nuestros puntos más vulnerables en nuestra vida? Reforzarlo, cortar, eliminar, hacer morir lo terrenal. En nuestra familia, cuidar nuestra familia. En nuestro trabajo. Entonces tenemos que corregirlo pronto. Hay que corregirlo pronto. Hay que reforzar nuestros puntos débiles, porque de hecho se aprovecha el enemigo. Así que es tiempo de, cuando hay oposición, oramos, tomamos la medida de cuidado, pero luego miramos y reforzamos nuestros puntos débiles. Cuarto, perseverando por lo que amamos. Me encanta este versículo 14 que nos dice la palabra de Dios a través del siervo Nehemías. Miren lo que dice el versículo 14. Después de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, y por vuestras esposas y vuestros hogares. Este versículo 14 es tremendo, ahorita lo voy a volver a leer para reforzar otro punto. Pero quiero resaltar aquí que él le dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras esposas, por vuestros hogares. Nehemías les exhortó a pelear por todo ello. Y muchas veces, amados hermanos, las personas también que queremos se convierten en un elemento motivador para seguir luchando. Tu familia, la familia cristiana, nuestros hermanos en Cristo, tu propia familia. Qué lindo que van a poder contar con un local propio y van a venir sus nietos, los jóvenes con quien se van a casar y van a estar van a tener un lugar donde venir a adorar al Señor y donde va a poder venir nuestra familia, donde traeremos amigos para que conozcan de Cristo. Esos son elementos motivadores. Ver a la iglesia adorando al Señor es un elemento motivador. Las personas que más quieren son también nuestra motivación.
Y por eso Nehemías les animaba a ellos. Vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante. Pero también Nehemías le dice que deben mantenerse en la visión. Les anima, pero le dice, versículo 15, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Entonces, los que se distrajeron, los que dejaron de ver la misión, las metas, entonces regresaron al trabajo, volvieron a sus metas, volvieron a sus sueños, el sueño que Dios les había dado. El trabajo se había obstaculizado. El enemigo quiere que renuncies, pero no lo hagas. Mantente en los sueños que Dios te ha dado. Mantente en tus metas. Como Nehemías, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y amados hermanos, ¿quién no ha sufrido en su momento de desánimo? Yo debo reconocerlo que también momentos de mi vida he tenido desánimo. He querido tirar la toalla. Y debo reconocer y abrir mi corazón de decirlo que hasta quería volverme a mi país por el desánimo. Quería retroceder. Pero cuando volvemos a la visión, comenzamos a ver el obrar de Dios. Tenemos que mantenernos en la visión, ver los sueños que Dios quiere y animar a la iglesia. Porque otro aspecto para enfrentar la oposición es luchar juntos, unidos. Ahora, ¿cuántos dicen amén? Unidos, la iglesia unida. Nehemías dice en el versículo 19 y 20 de este capítulo 4, y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Todos juntos. No, que trabajen los líderes, ellos que trabajen, nosotros no. No, yo soy más nuevo, yo solamente quiero venir los domingos nada más. No, todos juntos. Nehemías decía, cuando oigas el sonido de la trompeta, todos salgan corriendo y vayan donde se toca, todos juntos. Los nobles, los oficiales, todo el pueblo junto. Mi amado hermano, el enemigo quiere separarnos, quiere dividirnos. Pero tenemos que aprender a trabajar juntos, unidos, todos aportando, todos dando, todos sirviendo. No tratemos de pelear solos. Escuchadme, no tratemos de pelear solos. Por eso que Dios te ha puesto en iglesia, una familia espiritual, hermanos, para luchar juntos. Nos necesitamos. El equipo es clave. El equipo es clave. Así se enfrenta la oposición. Aunque a veces solemos, más bien cuando hay problemas, ¿qué solemos hacer? La soledad. Me voy, que nadie sepa. Me muero solo. No. Tienes un equipo. Tu primer equipo, tu familia. Tu iglesia, juntos, unidos. Este gran desafío que han asumido, amados hermanos, tienen que ser unidos, todos juntos. No te excluyas, no digas, no, yo no, todos juntos. Dios sobra por medio de su pueblo y todos pueden aportar, todos son necesarios. Tú eres necesario. Y por último, se debe mantener nuestra confianza en Dios. Cuando hay oposición, tenemos que mantener la confianza en Dios. Y quiero regresar al versículo 14, que Nehemías decía: después de examinar la situación,
Me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengáis miedo. ¿Acordaos de quién? Acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, por vuestras esposas y por vuestros hogares. Acordaos del Señor. Confíe en el Señor. Descanse en el Señor. Él obra, Él es grande, Él es poderoso, Él es el Señor de la obra. Como diría en otras palabras el profeta Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos, cuando miramos los problemas, cuando miramos la oposición, nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar. Porque somos humanos, nos desanimamos, nos desalentamos. Viene fatiga, viene desánimo, viene desconfianza. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor, cuando ponemos la mirada en las promesas del Señor, allí está nuestra seguridad. No sé qué estás viviendo de manera personal, mi amado hermano, pero si también estás sufriendo oposición en tu vida espiritual, desánimo, desaliento, yo quiero animarte a poner tu mirada en el Señor, a confiar en el Señor, pues Él te sostendrá y te levantará como las águilas. Vamos a orar. Cierra tus ojos para orar. Señor, gracias por tu palabra.